Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al primer seminario de política fiscal contracíclica, crecimiento estable y sostenido en los países en desarrollo, el cual así es el motivo de desarrollo del proyecto PAPIT de la doctora Eufemia Basilio en el Instituto de Investigaciones Económicas. Este es uno de los eventos de investigación y de análisis que es de uno de nuestros investigadores más jóvenes, del cual me congratulo que esté dirigiendo este proyecto, porque me parece que el instituto está avanzando en esa dirección, ¿no? Trabajo de investigación de frontera en temas de macroeconomía. En este caso, me parece que el tema es muy relevante, dada la situación económica de nuestro país, donde sabemos que la política macroeconómica ha jugado, ¿verdad?, contra el crecimiento económico en un periodo de casi 30 años y en el cual la política monetaria y la política cambiaria se han orientado, todo su objetivo ha sido el control de la inflación y la política monetaria ortodoxa pues ha generado estabilidad pero escaso crecimiento y una gran desigualdad y pobreza en nuestro país. Entonces, en este contexto, pues es muy importante que se analicen estos temas, que se desarrolle investigación y que al mismo tiempo se discuta y se difundan los resultados. Entonces, por eso este seminario es muy importante y pues les deseamos la mejor de las suertes. Me parece bueno, revisando el tríptico, tendremos no solo la participación del campus Ciudad Universitaria, sino del campus FES Acatlán, que virtualmente estarán presentes. Entonces el seminario tendrá un mayor alcance y lo cual es algo que debemos de promover. También igual aquí veo que las primeras conferencias magistrales impartidas por el doctor Ugarteche y el doctor Moreno Brit son una manera excelente de iniciar este seminario y felicitamos no solo a Eufemia, sino al equipo de trabajo que ha estado colaborando con ella y espero que este tipo de eventos sigan siendo desarrollados por gente tan joven como Eufemia. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a la doctora Eufemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando. Bueno, agradezco la presencia de todos. Bienvenidos al primer seminario de política fiscal contracíclica para países en desarrollo, el caso de América Latina. En este caso, como bien comenta el doctor, creo que es importante y urgente analizar lo que está ocurriendo en América Latina y principalmente en México. Pero ante todo, bueno, reitero el agradecimiento al Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando por el apoyo brindado y las facilidades para que se lleve a cabo este evento, así como todo el equipo de logística, los chicos becarios y de servicio social también. La idea, como les decía, de realizar este seminario nace ante la imperante necesidad de analizar la importancia de la política fiscal como herramienta clave de desarrollo en los países emergentes. El estancamiento y desigualdad actual en los países de América Latina es notorio e innegable. Es primordial entonces rescatar la discusión teórica y también revisar la evidencia empírica en torno al actuar de la política fiscal en América Latina. A partir de la liberalización financiera es claro que el nivel de crecimiento y desarrollo de estas economías ha ido en detrimento. Los ciclos se han hecho más cortos y más pronunciados, por lo cual es importante analizar qué ha ocurrido con estos hechos y estas economías, principalmente como les refería en nuestro caso, en México. Ante la implementación del modelo de metas de inflación para atenuar los niveles de precios, lo que ha ocurrido es que ha habido estancamiento y bajo desarrollo en todas las economías emergentes. Entonces, habrá que entender la relación de la política monetaria y la de política fiscal de frente a la implementación de este modelo de metas de inflación con la política cambiaria, monetaria y los aspectos en el ámbito financiero también. Esto es importante porque a partir de la implementación de este se ha dejado de lado el crecimiento por tener como único objetivo la estabilidad, lo que trae consigo elevados costos fiscales y financieros, así como sociales. Es necesario entonces rescatar el papel preponderante de la política fiscal como herramienta para incentivar, decíamos, el crecimiento económico, haciendo uso de esta de manera contracíclica para regular el ciclo e incentivar el desarrollo y el crecimiento sostenido.
En este seminario tengo el honor de contar con grandes invitados, todos ellos expertos en los temas referidos, que nos podrán dar un entorno teórico, analítico, claro y certero de lo que está ocurriendo en todas las economías y también de los orígenes de estos problemas y también de las posibles soluciones, ¿no? Que es lo importante aquí, debatir en torno a lo que ha ocurrido, pero también saber cuáles son las propuestas a futuro, ¿no? Cuál es el entorno que nos espera, dada la volatilidad de los mercados, dado lo que está pasando también en Estados Unidos, así como, bueno, los retos frente al nuevo gobierno, bueno, el doctor Moreno Brit nos hablará un poco de esto en la segunda conferencia magistral y de temas tan interesantes como de alguna manera entender qué ha pasado con la regresividad fiscal en México, de lo cual nos hablará hoy el doctor Ugarteche. Les digo, las mesas, como bien refería el doctor Armando, creo que son muy interesantes y les reitero, tienen investigadores destacados en todos los temas. Hablaremos de deuda pública y disciplina fiscal en América Latina, de las políticas económicas y la consolidación fiscal para el crecimiento en los países en desarrollo. En el día de mañana, de la liberalización comercial y el marco jurídico en economías emergentes, así como del ciclo, alternativas ante las posturas fiscales contracíclicas, que como les decía, son una de las soluciones ante el estancamiento actual, así como también la coordinación de políticas para el crecimiento y desarrollo en América Latina y los efectos en la distribución del ingreso, la educación, así como los salarios, porque bueno, no solo es entender la importancia de la política fiscal, sino el impacto que tienen los principales agregados como el crecimiento, el empleo, los salarios, la distribución del ingreso, la educación. Entonces todo esto lo veremos en la mesa de mañana, así como los límites y disyuntivas de la política monetaria en América Latina, desequilibrios estructurales, esterilización cambiaria y crisis fiscal. Y creo que esto va a complementar muy bien lo que hemos hablado como objetivo del seminario, porque cada uno de los ponentes dará, como decía, pues, las diferentes posturas, problemas, así como soluciones a los mismos dentro de las ponencias que ellos harán tanto el día de hoy como el día de mañana. Y decíamos, esperamos que bueno, sea de alguna manera un punto de partida para seguir analizando estos problemas que son vitales para entender el crecimiento tanto en América Latina así como en México. Bueno, agradezco nuevamente su presencia aquí y bueno, damos por inaugurado el seminario. Gracias, doctor. Nuevamente, pues iniciamos las actividades del seminario con la grata presencia de un destacado académico de la UNAM, reconocido a nivel internacional, nacionalmente, el doctor Óscar Ugarteche Galarza. El doctor es investigador titular C de aquí, de nuestra casa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Es coordinador del Observatorio Económico de América Latina, o VELA, con sede aquí en el instituto. Él cuenta con estudios de licenciatura en finanzas por la Universidad de Fordham, Nueva York, maestría en finanzas internacionales por la Universidad de Londres, doctorado en historia y filosofía por la Universidad de Bergen, doctorado honoris en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Es profesor de la Facultad de Economía, del posgrado en Economía,
es las áreas de interés del académico son arquitectura financiera internacional, integración financiera latinoamericana, crisis económica. Tiene un sinnúmero de publicaciones, 27 libros, 79 artículos, 46 capítulos de libro. Ha realizado numerosas estancias académicas de investigación. Él nos hace el honor de presentar la conferencia magistral, La petrolización de las finanzas públicas mexicanas y sus efectos regresivos. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, por favor. Buenos días. Un tema que nos ha dado vueltas. La primera lámina, por favor. ¿O no? ¿O soy yo el que mueve la lámina? Disculpen la torpeza, ¿no? Pero toda la vida me pasa lo mismo. Ahí está. Un tema que es un viejo tema, que está ahí, es el tema del bajísimo nivel de recaudación fiscal que hay en América Latina. Es un tema muy antiguo. Ustedes miran el nivel de tributación en los países de la OCDE, de los países del G7, y está en el vecindario del 35% del Producto Bruto. En América Latina tiene una tendencia hacia 18% en la última temporada, pero digamos entre 15 y 18. Pero México está por debajo, está en niveles que han subido, pero que están más bien en torno al 10, subiendo del 10 hacia el 15, y no está un tercio abajo del promedio latinoamericano y 2/3 abajo de la OCDE. Y este es un problema antiguo. En el informe de Kaldor del año 60, esto se refleja. O sea, no es un problema que apareció ayer, es un problema muy antiguo. Entonces, cuando uno habla de políticas contracíclicas y todo, la primera pregunta es, ¿cuál es la obligación del Estado? ¿Qué cosas el Estado tiene que financiar? ¿Y cómo hace para financiarlas? Parte de eso viene con crédito internacional, parte de eso viene con bonos, pero el grueso de eso viene con impuestos. Y si los impuestos son bajos, la recaudación total es baja, pues indudablemente eso genera problemas a la hora de los ciclos porque te ajustas. Entonces, subes la presión un poquito, baja el ciclo, bajan la presión un poquito. Entonces, no llegas. Los únicos que han hecho al contrario, y por eso lo grafiqué, es Bolivia. Bolivia ha hecho a la inversa de lo que hacemos todos, ha subido la presión fiscal a casi 25% del Producto Bruto, y al revés, ellos han tenido políticas contracíclicas, pero aumentando cada vez la presión fiscal. Entonces, en cada tanda de ajuste, lo que hacen es suben la recaudación y han logrado, entonces, mejorar el gasto público sustantivamente. Un problema, y esta es una muestra, es el problema de elevación. El problema de elevación, he tomado este gráfico porque es el gráfico fácil. El que no es fácil es cómo es que evade el 10% superior, cómo evaden pagar impuestos a la riqueza. Eso es más complicado. Este está medido, este es el impuesto al valor agregado que el sector informal no paga. Y la medición es que en México la cuarta parte del impuesto al valor agregado se evade. A mí lo que me llama la atención del gráfico es que México está hacia el lado de las economías centroamericanas, caribeñas. Está de ese lado y no está del lado de las economías más grandes, las economías que tienen productos brutos internos per cápita que se parecen más a México que a Centroamérica. Entonces, siendo un país grande, siendo un país rico, siendo un país con un producto bruto per cápita alto, tiene una conducta
en términos de estas evasiones, que se asemeja más a países que tienen ingresos per cápita bastante más bajos. Ese es un tema, y yo creo que eso tiene que ver con el volumen de la informalidad. Ahora, la estructura fiscal del país, esto lo hice, como ustedes ven, está hecho por quinquenios, tratando de ajustarlo a los sexenios. Y el impuesto a la renta ha subido un poco los impuestos a la renta de las utilidades del periodo 90-95 al último periodo 2013-15. Esto es la base de datos CIAT, Banco Interamericano, esa es la base de datos que he usado. Sube, pero es muy ligeramente. O sea, el impuesto a la renta, utilidades y ganancias de capital es un impuesto pequeño del 100% recaudado, ¿no? El impuesto a las personas es también un impuesto pequeño, pero creciente. El de las empresas es más grande. Y el impuesto a la propiedad es casi inexistente. Y miren ustedes los impuestos sobre el consumo. Entonces, el nivel general es bajo. Estos son mediciones sobre el Producto Bruto. El nivel general es bajo. Ahora, cuando uno rasca para ver el impuesto a la renta y las utilidades, esto es eso mismo graficado. Entonces, lo que más aporta es el impuesto a las empresas, el impuesto a las personas viene después, el impuesto al consumo es tan grande como el de las empresas, y aquí está graficada la seguridad social. Miren ustedes el peso que tiene el impuesto a la renta de empresas. Ahora, resulta que el impuesto a la renta de empresas es básicamente Pemex, y eso sí me sorprendió. O sea, hay suficientes empresas en este país como para que, digamos, no sea la tendencia de los impuestos que paga Pemex lo que marque la tendencia de los impuestos generales a las empresas. Sin embargo, miren ustedes ahí la relación tan estrecha que hay de los impuestos de Pemex con los impuestos generales de la renta de empresas. Y en los impuestos a la renta de personas, que uno pensaría, pues, personas ricas, impuestos a la renta de gente rica, pues hay gente que renta edificios, hay gente que renta tierras, hay gente que renta de todo. Sin embargo, son básicamente retenciones salariales. Y eso sí me parece mal. O sea, hay un problema ahí de falta de captura a los sectores más altos de impuestos a la renta. Que eso se puede entender por la forma del régimen político. Me hice la pregunta, yo no sabía, y no había estudiado el tema para nada. Cuando comienzo a mirar el tema de Pemex y por qué el impuesto a la renta de Pemex era tan importante en general, comencé a mirar los otros impuestos vinculados a la gasolina, como los selectivos al consumo y el selectivo a la gasolina y diésel, y entonces resulta que el presupuesto nacional mexicano está petrolizado. Está petrolizado y está fuertemente petrolizado. Esto le quita el peso de la responsabilidad fiscal a las grandes empresas y a los bancos, que no aparecen en el mapa. Le quita el peso al impuesto al consumo. Entonces parecería como que es una construcción fiscal hecha seguramente en los años 70, donde había una empresa rica, y esa empresa rica era la que financiaba el Estado, y al resto no había que molestarlo, se le podía
Se le podía tomar dinero de la petrolera y con eso se financia, que es el esquema de Venezuela, es finalmente el esquema de Bolivia actual, es el esquema, es un poco el esquema de Chile con Codelco. Tienes una gran empresa primaria que exporta un bien que es muy valioso y eso se lo que financia y al resto del público no se le molesta y ya está. Pero en el camino ha habido una reforma, una reforma energética y se han privatizado actividades que antes eran de monopolio de esta empresa. Entonces lo que se va a ver es una pérdida, o se debe estar observando, una pérdida de ingresos de parte de Pemex por las partes que ya no tiene bajo su control. Y si el presupuesto está petrolizado, eso quiere decir que o se ajusta el gasto o financias el déficit. Pero no porque estés mejorando en el futuro nada, sino porque vas a perder ingresos y entonces ¿qué haces? Reduces el gasto. Y eso yo creo que es medio complicado. Yo no sé, es decir, para el nuevo gobierno uno de los retos va a ser este. Es decir, cómo sustituye los ingresos perdidos de Pemex por otros ingresos fiscales y cómo hace para levantar el nivel general fiscal al nivel latinoamericano medio. Es decir, yo creo que esos son dos retos así importantísimos. Con la reforma se quitaron algunos, ese cuadro está fuera de sitio, pero en la última línea, aquí están los impuestos. Después de la reforma energética quedan el impuesto de aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, aprovechamiento sobre rendimientos, un impuesto que se llama el ARE, y queda el impuesto especial para producción y servicios sobre gasolina y diésel importados. Los otros se quitan, el derecho sobre la exportación de petróleo crudo, derecho de hidrocarburos para el Fondo de Estabilización y derecho ordinario sobre hidrocarburos, esos se retiran. Entonces, van a tener que compensar de alguna manera eso y por supuesto la pérdida de ingresos por la privatización de ciertos sectores. Pero el proceso de reforma energética, mirado desde el punto de vista fiscal, que es desde donde yo lo estoy mirando, lo que hace en realidad es darle rienda muy corta a la Secretaría de Hacienda para mantener a Pemex bajo un control férreo. El Pemex tiene que efectuar pagos diarios, semanales y mensuales. Es decir, es una empresa petrolera que no tiene manejo de caja y que es el gran contribuyente, pero que además no tiene libertad de manejo. Con lo cual, a mí no me queda claro qué es lo que quieren decir por reforma energética. Las reformas energéticas normalmente van por el lado de las privatizaciones o, si no es la privatización de la propiedad, es la privatización de la gerencia. Pero en este caso es una reforma energética donde lo que hay es un control más férreo de Pemex, al que se le reducen gastos, pero se le privatizan partes y piezas para que haga otras actividades. Pero lo tienes agarrado porque es la vaca de donde sale la leche para el Estado. Entonces, está complicado. Y por otro lado, digamos que el director general de Pemex, quien sea el director general de Pemex, es una persona que trabaja muy estrechamente con el subsecretario de Hacienda, pero muy estrechamente, porque todos los días tienen que entregarle el dinero, estás amarrado, ¿no? Entonces, creo que eso le da poca libertad y poca capacidad de innovación a la empresa, pero en fin. Ahora, lo que ha pasado con la seguridad social también es un poco sorprendente. En una mirada así de largo plazo, esta es una mirada en general, es una pintura del proceso de reformas económicas que se sucedieron en el hemisferio entre, digamos, el año 88, 90 y la fecha. Y en casi todos lados hay un aumento o una mejora de la cantidad de dinero aportado a la seguridad social como proporción del PIB.
En México no. Y estuve pensando, miren ustedes la línea de México. Esta chica. A ver si la puedo prender, acá está. Cuernos. ¿Ah? Acá. Acá está la línea esta punteada de acá. Entonces, había una tendencia al alza, digamos, una tendencia normal, pues sigue a las demás, y de repente esa tendencia se voltea, y se voltea el año 98. Después de mucho pensar, seguramente hay otras razones, pero después de mucho pensar sobre por qué el año 98, el año 97 es el año del principio del auge exportador del sector maquila. Y entonces el empleo en el sector industrial crece. Ahí está la línea amarilla. En la línea amarilla ven ustedes cómo crece el empleo, pero bajan las contribuciones a la seguridad social. Es por la calidad de empleo en las zonas de maquila. Es decir, el modelo económico está basado en exportaciones industriales manufacturadas por mano de obra que tiene empleo precario. Y este empleo precario no tiene seguridad social. Por eso baja la recaudación de la seguridad social. Es mi hipótesis. Puede que hayan otras razones, pero esa es mi hipótesis. Quise ver cuán estrecha era la relación entre el crecimiento de la recaudación y el crecimiento del producto. Y escogí 4 países, los 2 grandes, el que tiene esta tendencia atípica de mejora sustantiva de la recaudación fiscal, que es Bolivia, y México. Y resultó que para México, si para todos la correlación es baja, para México casi no existe. Y claro, casi no existe por las formas del modelo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un esquema de inversión extranjera donde el inversionista extranjero no paga impuestos, sí vas a tener más empresas manufactureras, sí las vas a tener más capital extranjero, claro que lo vas a tener, pero no vas a tener impuestos a la renta porque has firmado un acuerdo para que no pague impuestos a la renta. Entonces, tienes más actividad económica, pero no tienes más recaudación fiscal. Tienes más maquila para más exportaciones, pero tienes menos seguridad social. Entonces, el modelo mismo trae, como dicen los católicos, la cruz en su nombre, ¿no? Los problemas fiscales vienen derivados de inicio de la concepción del modelo. O sea, tienes un modelo exportador manufacturero basado en el capital extranjero que no paga impuestos para que este sea una plaza atractiva para ese capital. Ahí. Y después tienes unas condiciones de trabajo que las has precarizado para que compitan internacionalmente. Y entonces se inventa que las condiciones de trabajo de China son iguales a las de la maquila, que no son, pero no importa. Así se inventa. Y precarizas el empleo. Entonces ahí tienes un problema. Vas a tener más actividad económica, más exportaciones, vas a tener menos impuestos y menos seguridad social. Como tienes un tema fiscal, y sí lo tienes, entonces lo que han hecho esencialmente ha sido reducir el gasto en educación. Eso es lo que ha pasado. La forma de ajuste ha sido ajustando educación. Lo demás está más o menos igual. Seguridad social, a pesar de que se recauda menos, se gasta un poquito más, o sea que el Estado pone un poquito de su bolsillo. Pero el gasto en educación va de bajada. O sea, si era el 45% del gasto social el año 96, ahora es el 30%, ¿no? Y con tendencia de bajada. Entre los retos
para el nuevo gobierno estará comenzar a subir nuevamente el gasto en educación y comenzar a mejorar el gasto en salud, que está estable. El gasto en salud no se movió y ese tendría que ir ciertamente para arriba. El año 10, Carlos Tello y Hernández argumentaron que el problema de la poca recaudación fiscal es un problema antiguo y que viene por lo menos desde el gobierno de López Mateos, en que se reconoció que debía aumentarse la presión fiscal. Hay una cita a Ortiz Mena, que en el año 58 dijo que la política tributaria se caracterizaba por impuestos bajos y ser un sistema regresivo. Nicolás Caldor fue llamado para hacer una evaluación del sistema fiscal mexicano y el profesor Caldor vino y dijo, lo que ustedes ven ahí, que el sistema tributario es el año 60, que el sistema es ineficiente e injusto, que la recaudación es excesivamente baja, de las más bajas del mundo, que el problema está en la escasa base gravable, que el trato privilegiado de una parte sustancial del ingreso nacional, el proveniente del capital, reduce la capacidad de recaudación y que la necesidad hay que revisar a fondo los diversos subsidios. Los temas ahí siguen, tal cual. No han cambiado. Los subsidios se quitaron, unos subsidios, pero hay otros que no se quitaron. Y de los subsidios al capital no se quitaron los subsidios al consumo, básicamente. Los subsidios al capital ahí siguen. Esto es un reto para el país. Carlos Tello, que es consistente en sus análisis en los temas fiscales, dice en un trabajo con Domingos que parte del tema es que hay una poco eficiente y eficaz administración tributaria y que aunque se ha mejorado el sistema fiscal y se ha creado la SAT y qué sé yo, sigue siendo un sistema de baja productividad, el sistema de recaudación fiscal. Y dice que hay muchas exenciones y muchos tratamientos especiales. Hay mucho gasto tributario que no se justifica, que son realmente producto de grupos de interés, que no son productos de políticas de desarrollo propiamente. Y dice una cosa que es redondamente cierta. Los contribuyentes perciben que el gobierno no se porta bien en materia de gasto público. Y con los volúmenes de corrupción que vemos y hemos visto a lo largo de los años, pero en los últimos años con los gobernadores de diferentes estados que se han llevado no centenares de millones, sino decenas de miles de millones de pesos. ¿Qué contribuyente quiere contribuir? O sea, y ahí ya entras al espinoso tema de tienes que controlar la corrupción pública de alto nivel para que por lo pronto los contribuyentes sientan que el dinero que le dan al Estado va a parar a buen puerto y no a pagar departamentos de lujo en Mayfair, en Londres, y a mandar a 3 niños a un colegio privado inglés. Hay también la percepción de que muchos de estos gobernadores están vinculados con el narcotráfico y con la mafia, y entonces no solamente es que se llevan dinero del Estado, sino que además con el dinero que se llevan del Estado ayudan a los enemigos del Estado a afectar a los contribuyentes, y esto es un cuadro sumamente complicado. Y estos son ciertamente temas que van a tener que ser atendidos por el nuevo gobierno, porque mientras no se... Este no es... Lo que estoy diciendo no es un problema mexicano. Estos mismos problemas en otras dimensiones son los problemas del siglo XVIII europeo. Así tal cual. Los problemas de que
los gobernantes se robaban. ¿Por qué se cayó Luis XVI? Por corrupto. Entonces no es nuevo, es lo que es para nosotros ahora acá urgente. No por la singularidad, no es un problema singular, sino que ahora acá es un problema urgente. En otros países es menos urgente, en otros países ya se remontó esto, pero el asunto es que esto parece ser una etapa de los procesos de desarrollo del Estado, donde los sistemas de control no funcionan bien y los sistemas de manejo político están concentrados en un poder omnímodo, de manera tal que los amigos del dueño del poder hacen con el poder lo que quieren. Esto es, esperemos, una etapa que va a ser superada, y superada la etapa, sin duda la recaudación fiscal subirá a los niveles promedio y por arriba de los niveles promedio, que permitirá un manejo fiscal general más solvente que el que tiene ahora para manejarse en un contexto donde además tiene que hacer política contracíclica, porque lo que ha venido haciendo en los últimos años ha sido política procíclica, que ha sido un desastre, ¿no? Entonces, las obligaciones fiscales son varias y son múltiples, y yo creo que el tema central de la obligación fiscal es nivelar las desigualdades sociales. Y ese sigue siendo el tema central y seguirá siendo el tema central, y eso es a eso a lo que todo esto tiene que abocarse. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Eufemia Basilio, coordinadora del seminario, la presencia del doctor, excelente presentación, y ahora pues es la oportunidad de preguntar, de sacar algunas dudas aquí con el experto, el doctor. Entonces, vamos a hacer una primer ronda de preguntas. Si gustan levantar la mano, dar su nombre y realizar la pregunta directamente. O algún comentario, claro que sí. ¿Algún comentario? Por favor. Sí. Bueno, si nos compartiera de su conocimiento tanto histórico como moderno de América Latina, va a entrar un nuevo gobierno y todas los retos que estás poniendo, Oscar, que son impresionantes y a la vez se quedan cortos, pero en tu experiencia, los otros gobiernos de izquierda o social o como le quieras llamar, me da igual, ¿qué hicieron en su primer año cuando enfrentaron retos fiscales? Si me ponen el PowerPoint otra vez. Ahí está. No. Ahora sí. Los argentinos, los argentinos y los bolivianos, lo que hicieron fue regresar el petróleo a manos del Estado. No 100% a manos del Estado, sino 51% a manos del Estado. Y eso se pagó con bonos, en ambos casos. Un proceso de endeudamiento público en el exterior para amortizar el 49% de la empresa comprada. Eso es Argentina y Bolivia. Los brasileños habían privatizado el 49% de Petrobras y controlaban el 51%. Lo que pasó con Petrobras yo creo que es un drama, porque Petrobras fue la vaca que fue usada para financiar el gasto público por debajo de la mesa. Se sirvió para corromper, básicamente.
Otra cosa que hubo en común fue los salarios que estaban desordenados en el sector, en el Estado, ordenarlos. O sea, habían problemas salariales en Brasil muy serios, en Argentina bastante serios, en Bolivia bastante menos serios. Ha habido en los últimos años una tendencia heredada de los años de la hiperinflación latinoamericana de contratar a los funcionarios públicos con recursos públicos que se entregan a Naciones Unidas y Naciones Unidas paga. Esos mecanismos han sido desactivados para que los funcionarios públicos reciban el dinero del Estado directamente, para que paguen impuestos en el momento en que se genera el pago, y eso ordena la casa, porque ordena el nivel general salarial. Porque los contratos eran contratos de obra, había gente que ganaba $25,000 al mes y había gente que ganaba $18,000 al mes y otra que ganaba $12,000 al mes por hacer lo mismo. Pero por la forma de la contratación tenían diferentes salarios. A la hora que tú quitas estas formas de contratación y haces escalafones nuevamente, o sea, restableces escalafones en el Estado, es una reforma del Estado para que los funcionarios públicos tengan escalafones y entonces entren en ciertas bandas. Eso se uniformiza y reduce el gasto público. Es decir, graciosamente, en el momento en que tú ordenas el gasto en la alta administración, se te ordena el gasto público. Pierdes algunos cuadros, sí los pierdes. Ganas otros cuadros. O sea, ganas cuadros más cercanos al gobierno y pierdes a los cuadros que están más alejados del gobierno. Esa es una cosa. Otra es se concentraron en el impuesto a las ganancias. Había un tema en Argentina, fue un tema de los años 90, fue un tema de Menem, un tema muy criticado, que había dado, ¿cómo fue? Basó los impuestos en impuestos al consumo. Entonces, el grueso de los impuestos son impuestos al valor agregado. Esto fue duramente criticado y se volteó, de manera tal que los impuestos a las empresas ahora son mucho más altos que los impuestos al valor agregado. Y bajaron los impuestos al valor agregado para mejorar el consumo. Y con esto reactivaron la economía, porque fue toda la dinamización de la economía interna de los años 2000, pasa por bajar el impuesto al valor agregado y subir el impuesto a la renta de las empresas. Y pusieron impuestos a la riqueza, que son los impuestos que a Cristina Kirchner esos impuestos le causaron unos dolores de cabeza horrendos. En Brasil no lograron poner los impuestos a la riqueza. Trataron, pero no pudieron. Pero los brasileños vienen con, a ver si puedo. ¿Dónde estás? No lo grafiqué. Los brasileños están en 35% del Producto Bruto. Pero devuelven, de ese 35%, devuelven a los contribuyentes, creo que es el 9% del Producto Bruto. O sea que termina siendo 26% de la presión fiscal. Entonces no necesitaban tanto. Sí lo necesitaban por un tema de justicia, pero no lo necesitaban por un tema de financiamiento. Pero quisieron poner el impuesto a la riqueza y no se dejaron. No se dejaron y finalmente cuando se cayó, cuando echaron al gobierno de Dilma, las medidas que tomaron fue para asegurar que esos impuestos no se fueran a poner, de ninguna manera. ¿Qué más? Ordenamiento del gasto, renacionalización de lo privatizado
y diversificación de los impuestos a las empresas, porque tanto en Bolivia como en Argentina había una tendencia monopólica. En el caso argentino era el impuesto a la soya, y estaba muy concentrado en la soya. Y los soyeros protestaron. ¿Te acuerdas cuando el impuesto a los windfall profits protestaron mucho? No lo pudieron poner, fue un impuesto a las ganancias cuando subieron los precios de la soya hace unos años, porque ellos decían que ya pagaban suficientes impuestos. Pero la verdad es que trataron de diversificar lo más que pudieron y de alguna manera lo han logrado. Pero la economía argentina no es tan primaria, o sea, a pesar de que el sector exportador es muy primario, tiene un aparato productivo complejo adentro, y eso permite hacer estos impuestos. ¿Quién más? Los nicaragüenses no sé qué hicieron, no tengo idea. Pero yo te diría que en líneas generales fue ordenar el gasto público y ordenar los impuestos para que todos tengan que pagar. Y todos quiere decir que las bases gravables tengan que crecer, en particular arriba. Eso es un paso importantísimo que han dado todos. Bueno. Gracias, doctor. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta adicional al doctor? Por favor. También he comentado que el gran reto para el cambio, que el gran reto para el cambio es acabar con la corrupción, en el caso de México, sobre todo para mejorar la recaudación tributaria. ¿Qué hacer tomando en cuenta un escenario menos optimista, que el nuevo gobierno logre realmente terminar con este problema al final sistémico? ¿Qué perspectivas hay para que la eficiencia de esta política fiscal mejore en el contexto todavía de la corrupción fuerte, ¿no? Bueno, los ejemplos que vemos de Francia, de Inglaterra en el siglo XVIII, y los ejemplos que hemos visto en Estados Unidos. Piensen ustedes que el fondo de pensiones de los veteranos de guerra de la Primera Guerra Mundial fueron robados por un señor Astor, que era banquero. Se robó el fondo de pensiones de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y se fue a vivir a Inglaterra, se compró un castillo y murió en Inglaterra. Lord Astor murió en Inglaterra como Lord, con castillo, con el dinero del fondo de pensiones de los veteranos de la Primera Guerra. O sea, de eso estamos hablando. Cuando lo que pasa, lo que parece, les voy a contar una conversación que tuve con Göran Gerborn hace muchos años, cuando hicimos una conferencia que se llamó Vicios Públicos. Le dije a Terborn, pero ¿por qué nosotros en el Perú nos pasa esto? Estábamos con Fujimori encima y los Vladivideos y se habían tirado 5.000 o 6.000 millones de dólares de la caja de la privatización. Digo, pero ¿por qué nos pasa a nosotros eso? Y ahora me dice, no les pasa a ustedes, nos pasa a todos. Y son estadios, son momentos. Hay momentos en el manejo del Estado donde estas cosas se ponen peores. No es que desaparezcan después, sino que se ponen peores. Y cuando se ponen peores, se hacen mafias. Se hacen mafias adentro del Estado. Y eso tiene que ver con cómo es la estructura del poder. O sea, por eso lo del poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Si un partido político está en el poder mucho tiempo, se enquista, y las formas de operar el Estado quedan enquistadas. Entonces cambian los gobernantes, pero la forma como opera es una cierta forma. Usted necesita tal cosa, usted tiene que pagar tanto de esta manera a fulano de tal y me den efectivo tanto. Oiga, pero yo estoy haciendo un trámite sobre no sé qué, sí pues, pero esta es la forma como se hace. Entonces, el tema de la reforma del Estado es un tema que no solamente es homogenización, que sí es tienes que homogenizar las categorías, sino también es mover a la gente.
sacar a gente de puestos donde ha estado muchísimo tiempo, donde han hecho las cosas de una cierta manera, y cambiarlos y ponerlos en otro sitio y poner ahí a gente que no ha estado ahí. Entonces, eso te cambia un poco las lógicas, ¿no? La gente se desenquista. O sea, hay un tema ahí de embeddedness, ¿no? Se entornillan en una manera de hacer las cosas. Usted quiere un certificado de propiedad, no sé qué, pague, no sé qué. ¿Y a quién le voy a pagar? Pues a mí. Oiga, usted no es el Estado. Sí, pues, pero así es como lo hacemos acá. Usted me da a mí esto y yo le doy a mi jefe. ¿Cuántas veces no nos encontramos con eso? Pero lo peor, no es lo que está enquistado, sino es el poder político enquistado, que es los prefectos, los alcaldes, los gobernadores, que hacen 200 años que hacen las cosas de una cierta manera. Entonces, cuando se recibe el dinero para los niños con cáncer en Veracruz, ese dinero, todos sabemos que ese dinero no va a los niños con cáncer en Veracruz, sino va a esta cuenta de acá, que yo la abro. Y además he abierto 3 cuentas más porque puedo. Pues es un tema de poder. Y ahí el tema de poder lo limita muchísimo tener una Contraloría General de la República, una auditoría de la Nación muy potente, y tener un sistema judicial que funcione. Uno lo que observa en México, y la diferencia entre México y los otros países, y ahora que estaba en Lima, ahora camino en una conferencia, camino a Buenos Aires, es cómo el Poder Judicial se ha corrompido. Pues nosotros en el Perú vimos en televisión, escuchamos las conversaciones entre jueces supremos y narcotraficantes. Y lo escuchamos, ahí estaba la grabación. No sé quién le decía al juez, bueno, a ver, compadrito, tenemos que soltar a no sé quién. Sí, mi hermano, no te preocupes, y ya tú ya sabes cuánto es y me lo pones en la cuenta de siempre. Eso es que no hay justicia, pues. Entonces, cuando tú estás en la calle y tú dices necesitamos justicia, porque tú tienes que luchar contra la corrupción, y tú llevas al tipo que es un delincuente, el gobernador de lo que tú quieras, y lo llevas a la corte, y después resulta que el gobernador habla por teléfono, su abogado habla por teléfono con el juez de la Suprema, y que le dice, no, mi hermano, no te preocupes, tú nomás pones ya sabes cuánto en la cuenta de tú ya sabes dónde, y todo queda como siempre. Eso tienes que romperlo. Tienes que reinstalar no solamente la justicia, sino el sentido de justicia. Que el ciudadano sienta que sí hay justicia. Que el ciudadano sienta que cuando un policía lo detiene, no es para cobrarle una mordida. Que el ciudadano sienta que porque el policía es la ley. Que el ciudadano sienta que cuando va a la corte no tiene que pagar para que su trámite avance. Y que sienta que cuando el juez falla sobre jurisprudencia, no sobre intereses. Pero esta recuperación del sentido de justicia es elemental para atacar el tema de corrupción. Pues en eso nosotros hemos metido a un presidente, yo participé de eso, metimos a un presidente a la cárcel, y llegó otro presidente y lo soltó. Y claro, lo suelta, y el presidente que lo suelta no solamente se cae, sino termina acusado de estar metido en cuanto hay. Y entonces dices, claro, pues estaba metido en cuanto hay desde los años en que este era presidente. O sea, entre compadres. O sea, un presidente saca a otro presidente de la cárcel, todos los presidentes nos sacamos a los presidentes de la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Hay justicia o no hay justicia? La sensación en la calle en el Perú fue, no hay justicia, y salieron, no sé si 150,000 o 200,000 personas a la calle de manera espontánea a protestar por la soltada de la cárcel de Fujimori, y otros tantos salieron a protestar porque el presidente que lo soltó estaba metido en los audios de Odebrecht, que estaban metidos con el dinero de Petrobras y qué sé yo. Entonces,
A donde voy es que tiene que haber justicia, pero tiene que haber sociedad civil. Si la ciudadanía no sale y no exige, no pasa. Lo que está haciendo que se transformen las reglas de la justicia en los países donde se están transformando, que no son muchos, es porque la gente está en la calle. Y la gente está en la calle exigiendo justicia, exigiendo que los jueces de la Suprema sean honestos, exigiendo que los audios que se descubra sea castigado, exigiendo que los presidentes sean castigados. Porque el principio de la democracia es que nadie está por encima de la ley. Y los primeros que se colocan por encima de la ley son los jefes de Estado. En mi experiencia personal, habiendo trabajado investigaciones de corrupción en el Estado, lo que yo he visto más es jefes de Estado que hacen maravillas, pero maravillas, con dinero del Estado, con decretos secretos de urgencia, decretos de emergencia, decretos secretos, punto. Y tal cosa, sí, ¿quién lo autorizó el presidente? ¿Y cómo? En un decreto secreto. ¿Y por qué secreto? ¿Qué tenía de secreto? No sé, o sea, financiar, ¿qué te digo? Un tramo de carretera entre no sé dónde y no sé dónde. ¿Por qué es un decreto secreto? Hasta que lees el decreto y te das con que le están pagando 4 veces a la empresa constructora de lo que le tendría que pagar. Y eso está en el decreto. Entonces, tienes que investigar la corrupción. O sea, la corrupción no va a pasar sola, de ninguna manera. O sea, tiene que ser estudiada sistemáticamente por el Congreso de la Nación, que tiene que estudiar a los niveles más altos los manejos de los fondos públicos más grandes. Si no hay eso, estamos fregados, porque no lo vas a controlar solamente con un auditor. El auditor es fundamental, pero cuando el auditor ve que hay una interferencia, el auditor tiene que acusar, eso tiene que ser acusado por la Procuraduría General de la República, y esa acusación tiene que pasar al Poder Judicial, y cuando involucra al Poder Ejecutivo, y suele involucrar al Poder Ejecutivo, a ministros y estas cosas, ahí es el Congreso de la República quien investiga. Y tiene que investigar. Y las comisiones especiales del Congreso de la República tienen el poder de la Corte Suprema. O sea, tienes capacidad para intervenir teléfonos, cuentas de banco, movimientos migratorios, todo. Todo lo que está registrado, las comisiones especiales fiscalizadoras tienen capacidad de obtener la información a partir de ahí. Entonces, eso es fundamental. Es decir, es fundamental que el Congreso haga su trabajo de fiscalización. Es fundamental que la sociedad civil haga su trabajo de presionar a los políticos para que hagan su trabajo de fiscalización. Y es fundamental que haya voluntad política. Porque también, si a mí me tocó un presidente que además después terminó acusado de recibir $50 millones. Entonces, cuando terminó acusado dije, claro, con razón. Pero le poníamos los casos, decíamos, presidente, lo que necesitamos de usted es que diga 3 palabras en el discurso que va a dar mañana, y diga 3 palabras diciendo, no se tolerará que pasen estas cosas, y señale qué cosas son las que no se hacen. Y así el acusado se da cuenta de que está siendo señalado. O sea, el presidente muestra voluntad política de control. Pero los presidentes, una cosa son los candidatos, en mi experiencia de 40 años, una cosa son los candidatos y otra cosa son los presidentes. Porque una vez que eres presidente, estás sometido a la presión anterior. Y entonces cuando tienes que sacar el dedo y decir, acá, esto lo tenemos que estudiar porque esto y esto, entonces se convierte en muy difícil. Pero son los retos. Pero hasta que eso no comience a moverse, lo fiscal no se va a mover. No, esto no va a subir de ninguna manera, de ninguna manera. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Si quieres levantarte.
Ahí estás bien. No, decías por el micrófono. Ah, ok, ya tiene el micrófono, gracias. Ok, antes que nada, agradezco la invitación a la doctora Eufemia y agradecerle también a usted, doctor Oscar, por esta magna conferencia. Mi pregunta más que nada va centrada al aspecto de, y lo que estamos enfocándonos de hacer este comparativo de México, y los otros países de América Latina, ¿no? Y la pregunta va más que nada centrada a ¿qué opina usted sobre la ilusión y en su caso la evasión fiscal por parte de las grandes empresas? Hablamos de Bimbo, Televisa, los cuales, obviamente, y eso es parte de la estructura fiscal en México, que les permite eludir impuestos, lo cual obviamente no ayuda en que se incremente la recaudación fiscal por parte de las personas morales, en este caso las grandes empresas. Obviamente en la reforma de 2014 lo que buscó el gobierno fue apoyarse de las personas físicas, en este caso los pequeños contribuyentes, a través del régimen de incorporación fiscal, que fue lo que implementaron en el 2014, diciendo, ok, nos vamos a enfocar en las pequeñas empresas y serán ellos los que nos van a apoyar a incrementar la recaudación fiscal, obviamente. Pero ¿qué opina lo que está haciendo el gobierno en cuestión de no enfocarse en las grandes empresas? De decir, ok, ustedes aporten más, ¿no? O sea, sin embargo, sí sabemos que existe esta estructura que obviamente afecta, que es, ellos pueden eludir impuestos, ¿no? Que es el contraste de la evasión fiscal, la cual es obviamente, esa no es legal, pero la ilusión sí lo es. ¿Y qué opina también usted sobre los paraísos fiscales? Obviamente eso también pasa. Todos estos puntos son los que obviamente nos han afectado la recaudación fiscal. Sí sabemos que México es un país rentista, un país que vive del petróleo, pero no nada más México, el gobierno debe de enfocarse en ese aspecto, decir, ok, también tenemos otra forma de hacerlo, ¿no? Y entonces, más que nada sería eso, ¿no? Su comentario. Mire, creo que las formas de no pago de impuestos más inteligentes que yo he visto son esto que hacen las empresas mineras con las vetas y la depreciación acelerada. Es porque, mire, la empresa minera, ¿qué hace? Compra un terreno que tiene 10 hectáreas. ¿Cuánto cuesta un terreno que vale 10 hectáreas? 1 millón de pesos. Abre el hueco, vamos a decir que abajo hay oro, entonces la empresa le inscribe con 100, ahora la empresa va a capitalizarse a 400 porque tiene oro. Pero, como vamos a hacer una inversión para sacar el oro, vamos a hacer que toda la depreciación de lo que estamos invirtiendo se quite en los primeros tantos años. Entonces, los primeros años de la mina, que son los años más ricos, están deduciendo depreciación acelerada y ya cuando les toca pagar es cuando la mina ya está moribunda. Pero ¿cómo? Tienes un auge minero, y esto en los países que no tienen auges mineros, tienes un gigantesco auge minero y la presión fiscal está en 17% del producto. ¿Qué te pasa? No, pues lo que pasa es que, claro, es que la depreciación acelerada y la revaluación de activos, oye, pues no friegues, pues, ¿no? O sea, pon unas reglas que no permitan eso. Bueno, pero parece que es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno. La otra
es la vieja historia, porque esta sí que es una historia vieja, de las transnacionales, que así es como comenzó. Después otros lo han hecho, pero ¿cómo es? Tú sobrevaloras lo que importas y subvaloras lo que exportas. Y guardas afuera los recursos. En Venezuela eso se ve. O sea, cuando tú ves que los volúmenes permanecen estables, pero los precios tienen grandes variaciones, eso es o sobrevaluación o su facturación. Ahora, cuando haces eso, lo haces porque puedes hacerlo sin que te pesquen en el otro lado. Porque si te pescan en el otro lado, como estás trasladando utilidades, vas a pagar impuestos al otro lado. Entonces, ¿cómo se hace? Agarras un embarque, tu embarque de lo que quieras, soya. El embarque de soya dice que la soya sale del puerto de Buenos Aires a las Islas Caimán y de las Islas Caimán sale a Ámsterdam. Entonces, la ganancia queda en las Islas Caimán. Y hay dos documentos de embarque. Uno con el que sale de Buenos Aires y otro con el que llega a Ámsterdam. Eso es así desde hace... eso, desde los años 50 se está estudiando esto. O sea, todo el mundo sabe quién lo hace y cómo lo hace. Y además saben dónde lo hace. Porque el sentido inicial de los centros financieros internacionales, en su versión nueva, en su versión moderna de los años 60, es ser centros para que el mercado internacional de capitales funcione con menos trabas. Y yo creo que a nadie se le ocurrió que ya que funciona con menos trabas, ¿por qué no también haces el comercio internacional por ahí, donde hay pocas trabas, y ahí dejas tus utilidades, pues, y no pagas ganancias? Y más serio es cuando ahí va el dinero del narcotráfico, porque no tienes cómo perseguirlo. Parte del problema, y ese es uno de los más serios problemas de los paraísos fiscales, es que no tienes cómo identificar a los clientes. Pero ahora, ¿cómo se controla eso? Bueno, poniendo controles en el puerto tipo SGS y esas cosas, donde te pesan y miden cada cosa que sale y cada cosa que entra. Entonces, aseguras que no haya ni subfacturación ni sobrefacturación. Esa es una forma. Otra forma es viendo cómo funcionan los flujos de capital, a dónde van y de dónde vienen, y tratando de identificar de quién son. El mejor mecanismo para identificar de dónde van y de dónde vienen los flujos de capital son los impuestos a las transacciones financieras, que no tienen como objeto financiar al Estado, porque son montos chiquititos, pero sí tienen como objeto ver quién mueve los capitales. Porque si alguien mueve muchos capitales, se va a notar, aunque paguen un poquito, se va a notar que están pagando un poquito más. Aunque sea 0.1%. Pero sí, si mueven muchas veces el dinero, y son montos grandes, entonces decir, bueno, ¿y este señor por qué mueve tanto dinero? Y entonces lo identificas. Identificas a dónde lo mueve. Identificas quién lo mueve y a dónde lo mueve. Entonces, para eso está el impuesto a las transacciones financieras. Yo diría eso básicamente. Ahora, ya lo que corresponde directamente a las empresas, yo creo que hay mucha, dentro de cada país, hay mucho lobby. Hay mucho capitalismo de compadrazgo. Mucho mi hermano, oye, tú sabes, no me friegues, pues no me vayas a subir el impuesto acá, no, yo estoy tratando de ayudar a los obreros con esto, pues no friegues, pues no me subas 1% más el impuesto a la renta. Hay eso, y hay mucho de eso. Y cuando ahí tienes un partido político mucho tiempo en el gobierno, eso se convierte en mafia. Lo que le pasó al Fondo de Veteranos en Estados Unidos es un mafia.
¿no? Entonces, básicamente. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Un comentario? Entonces, damos por concluida la participación del doctor. ¿Algo que quiera concluir, No más. doctor? Muchas gracias, Eufemia, por la invitación. De inicio creí que no iba a llegar, porque no creí que iba a terminar en Buenos Aires el viernes, pero adelanté una cosa, cambié otra cosa, y entonces llegué de Buenos Aires el viernes y acá estoy. Pues Gracias. muchísimas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias. Excelente exposición. Por favor, no se vayan porque vamos a continuar con una conferencia magistral, retos de la política fiscal para el nuevo gobierno. Antes tomamos un pequeño descanso. Les agradecemos su presencia, agradecemos la presencia por los medios de la webcast.